la salvación tiene que ver, entre otras cosas, con la relación que podemos llegar a formar entre nosotros con esta persona llamado Dios. Entonces, por esa razón es que hoy día vamos a tratar de profundizar un poco más en quién es esta persona que nosotros hemos llamado Dios. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a comenzar a estudiar. Y esto es lo que nos va a dar la justificación. Es imposible que nosotros podamos conocer plenamente a alguien si tampoco sabemos un poco de él. ¿Ya? En la semana pasada, dentro de uno de los pasajes que veíamos en Jeremías 23, indica que debemos glorificarnos en conocer y entender a Dios. Por lo tanto, de allí obtenemos la frase entonces que no todo está escrito, o algunas cosas vamos a poder estudiarlas, pero otras cosas vamos a tener que aprenderlas en la práctica a través de la vida. Y eso es así. Por lo tanto, yo no puedo ayudarlos en su relación propia con Dios, ni en las cosas prácticas que ustedes se relacionen con Dios en su vida cotidiana o en su vida interna, pero sí los puedo guiar un poquito sobre qué dice la Biblia sobre este personaje que nosotros hemos llamado Dios. Personaje que se ha llamado Dios y que de alguna manera les debo decir que todas las tribus, por más aisladas que se hayan creado, siempre hay una imagen, siempre hay algo que ellos consideran divino, que consideran entonces sagrado, siempre independiente del nombre que le hayan puesto. Eso, entre otras cosas, nos indica que la sensación o la necesidad de Dios es transversal a la raza humana, ya que no hay ninguna lengua o tribu a lo largo de la historia ha podido quedar impávida con este personaje. El día de hoy vamos a hacer dos cositas. Vamos a estudiar, porque si estudiamos, bueno, es mi sensación, que si estudiamos solo una de ellas de manera separada, se va a armar un poco, va a quedar un poco fome, un poco rutinario. Pronto vamos a estudiar en la primera parte un poco de los atributos de Dios, no todos, un par de atributos de Dios, y después vamos a ver un nombre de Dios. ¿Ya? Lo vamos a relacionar de esa manera. Y de aquí a un par de semanitas más vamos a estar haciendo eso, los días sábados. Ir estudiando un par de atributos de Dios y un nombre en particular de Dios. Ya que tenemos la verdad que bastantes cosas que decir y bastantes cosas que aprender con respecto a este personaje que le hemos llamado Dios. Primero entonces, le indico acá en una tabla resumen. Esta es una tabla resumen de todos los atributos que la Biblia dice o podemos inferir, de lo que, de cómo es Dios. Los atributos de Dios nos indican el cómo es Dios. Y los nombres de Dios nos revelan, de alguna manera, el carácter de Dios en la vida del ser humano. Por esa razón, ambas cosas son muy importantes. Hoy día vamos a ver un par de estos que están acá. Entonces, a forma de clasificarlo, nosotros como seres humanos hemos, desde el punto de vista de la teología, hemos creado forma o manera de poder clasificar todos estos atributos o todas estas características de Dios. Yo no voy a entrar tanto en esa clasificación, sin indicarle que aquí está todo lo que vamos a hablar un par de semanas sobre los atributos de Dios. ¿Ya? Algunos se llaman esencias cuando son atributos que dependen de Dios mismo, ¿ya? Relativos a la creación cuando son activos y morales cuando tienen relación con el ser humano. Algunos atributos de esencia o absoluto, es decir, que es Dios por sí mismo, si no hubiese nada en el mundo, nada en el universo, aún así Dios sería esto y se puede demostrar su forma de ser por sí mismo, ¿ya? Primero que nada, Dios es espíritu. Dios es espíritu. No podemos pensar en una forma física o una forma tangible de este Dios Padre, de esa personaje que de la Trinidad me estoy refiriendo, ya que Jesús evidentemente sí tuvo y tiene un cuerpo, pero Dios Padre es un ser espiritual. Y eso ya parte, con esa palabra parte un poco nuestra dificultad, ¿no? Porque de alguna manera nosotros vivimos en un mundo fundamentalmente visual, donde fundamentalmente esas cosas si las tocamos,
o si les damos utilidad, existen. Pero si no las tocamos, si no las podemos ver o no tiene alguna utilidad visible para nosotros, no existen. Sin embargo, toda la parte espiritual, desde el ser humano en adelante, porque depende evidentemente de Dios, es algo que no se puede ver. Entonces allí parte un poco nuestra complejidad. Aunque yo puedo usar algunos ejemplos. Por ejemplo, nadie puede ver el aire que respiramos, pero si nos falta el oxígeno, tenemos que llegar al hospital, tenemos que ponerle un tubito de oxígeno o alguna forma o maniobra para poder respirar bien. Porque este aire que respiramos, sobre todo el oxígeno que contiene en el aire, es vital para nuestra vida y no la podemos ver. Por lo tanto, no todo lo que vemos es todo lo que existe. Entonces, eso tenemos que reconocerlo. Hay algunas cosas que nosotros no podemos ver, sin embargo existen. Por ejemplo, no podemos ver la electricidad, pero sí podemos usar los computadores o nuestros celulares en este momento y usar la energía eléctrica para poder realizar su función. No podemos ver muchas cosas que ocurren a nuestro alrededor, sin embargo existen, de ahí viene. Entre otras cosas que no podemos ver, sin embargo existen, tiene que ver con esto que es el mundo espiritual. El mundo espiritual no es visible al ojo humano. El mundo espiritual sí hay personas que pueden percibir, tener sensaciones, tener algunas sensaciones con respecto a lo espiritual, pero no se puede ver. Y por ende no se puede comprobar. De aquí entonces que también todas las instancias que el ser humano pueda tener pueden ser personales. Si usted tiene un encuentro con Dios, lo va a tener de manera personal. No lo va a tener, es probable que haya habido casos de manera colectiva, pero lo más lógico es tener sensaciones personales y que para cada persona la sensación puede ser distinta. Y al igual como terminábamos la semana pasada indicando que hay cosas que solo Dios sabe, por ejemplo el tema de la salvación, que solo Dios le competen, yo no puedo meterme en la calidad de su salvación, también tiene que ver con eso. Mi sensación frente al mundo espiritual puede ser una sensación distinta. Entre otras cosas, pues de allí viene también el hecho porque hay tantas, por ejemplo, desde el punto de vista evangélico, porque hay tantas líneas de tendencia. Tenemos muchas líneas de tendencia porque, entre otras cosas, la forma en que se experimenta esta parte espiritual va siendo distinta de iglesia en iglesia. ¿Ya? Subrito, ¿me puede ayudar con Juan 4:24? Y me parece, Janina, ¿tiene por ahí Biblia usted? El Juan 1:18. Dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Muy bien. Muchas gracias. Dios es espíritu, lo dice ahí textualmente la palabra de Dios. Dios es espíritu. Interesantísimo. Janina. Dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muy bien. Cuando dice que a nadie ha visto a Dios, se está refiriendo evidentemente a Dios Padre. Dios Padre, nadie lo ha visto, solamente Jesús lo ha podido ver, bueno, el Espíritu Santo también, pero en ese momento estaba Jesús hablando, solo Jesús lo pudo ver porque Jesús también es Dios. Entonces, evidentemente, vive y se conmueve todo esto que tiene que ver con Dios en un mundo espiritual. Y a veces no vamos a poder ver, pero no porque no lo veamos no exista. Otra cosa, no podemos pensar que Dios carece de personalidad o de carácter por ser un ser espiritual. ¿Ya? Porque vamos a aprender también más adelante de que Dios tiene personalidad, que a Dios hay cosas que le agradan y hay cosas que evidentemente va a producir un enojo y otras cosas que van a producir una especie de ternura en él. ¿Ya? Por lo tanto, Dios tiene personalidad a pesar de ser un ser espiritual. Otra característica absoluta o esencial de Dios es que Él es eterno. Ya lo decíamos la semana pasada, el único ser en la historia de la creación, en el universo entero, que es eterno, es Dios.
todo, los ángeles, demonios, nosotros, la creación del planeta Tierra, el sistema solar, todo lo demás que podamos nosotros enumerar, tiene un principio. Y muy probablemente también tendremos un final. Porque así como tenemos un principio, tenemos un final. Pero solo Dios es eterno. Es decir, que en Dios no pasan los años como en nuestro caso. Dios no se pone viejito. Cuando nos imaginamos esa carátula o dibujo animado de Dios como un hombre viejito con enorme barba blanca, no es verdad. Pues de partida, Dios no se puede ver. ¿No? Dios es espiritual. Y en segundo lugar, por Dios no pasan los años. Dios es eterno. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Ya? Nuevamente acá en Juan 1.1, por favor, alguien que me pueda ayudar. Y en 2 de Pedro 3.8. ¿Quién va a leer Juan 1.1? Juan ¿Yo? Gutiérrez. Ah, ya. ¿Y cuál era el otro? 2 de Pedro 3.8. Ya. Juan 1.1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así es. Tal cual. Nosotros en la Biblia tenemos dos lugares donde se escribe el principio. La creación de todas las cosas. Primero es, evidentemente, en Génesis 1, y el segundo lugar es aquí, en Juan 1. Cada texto coloca un énfasis distinto. Aquí está poniendo el énfasis en la persona de Jesús. Y cuando parte hablando de Jesús, dice que Él, en el principio, era el verbo. Si seguimos nosotros leyendo, después nos enteramos que el verbo se está haciendo una referencia a la persona de Jesús. Por lo tanto, en el principio ya estaba Jesús. Por eso que él muchas veces le dice a los fariseos que antes de Abraham era él. Y los fariseos no entendían cómo es posible, un hombre de 30 años va a ser más viejo que Abraham, pero se estaba refiriendo porque él estuvo desde siempre con Dios, desde el principio de todas las cosas. Y en 2 de Pedro 3.8 dice, más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Muy bien. No podemos llevar, de alguna manera, todo tiempo, desde el punto de vista de la palabra, es interpretable por este tema. Cuando dice la palabra como, está diciendo, se me olvida la palabra, pero es una comparación. No está diciendo que un día es 1000 años, ¿se dan cuenta? Distinto. Un día es como 1000 años. Está diciendo que un día para nosotros, mejor dicho, que un día para Dios es tan largo como 1000 años del ser humano. Pero no dice que sea exactamente 1000 años, sino que es muy largo, porque para Dios, como le dije al principio, no hay tiempo. Él es eterno, estuvo desde el principio, va a estar hasta cuando todo el universo y ese sistema solar caigan y ya no haya ninguna estrella en el mundo, en el universo entero, aún así va a seguir existiendo Dios, porque Él era desde antes y va a estar hasta después. De allí vamos a nosotros más adelante a utilizar la palabra yo soy el que soy. Más adelante, porque vamos a estudiar en uno de estos fines de semana, este término de yo soy el que soy. Cuando Jesús dice cuando Dios dice yo soy el que soy, cuando se lo cuenta a Moisés, cuando le pregunta ¿cuál es tu nombre? Y Dios le dice yo soy el que soy, está diciendo que Él nunca cambia, que Él está permanentemente, ya que no tiene porque Él es siempre presente. El soy no es yo fui o es yo seré, está en tiempo presente permanentemente. Yo soy presente siempre. Ojo con eso. ¿Ya? Y el último atributo que vamos a ver el día de hoy, porque mi afán no es enseñar todos los atributos juntos al mismo tiempo, sino que vamos a ir de a poquitito. Es el último atributo del día de hoy, corresponde a que Dios es inmutable. Estos atributos siguen siendo esenciales o absolutos, es decir, si no existiera nada más en la creación, aún así Dios se puede ver que es, en este caso, inmutable. Dios es inmutable, aquí tenemos 3 pasajes, Malaquías, Santiago y Números, que nos van a aportar con respecto a que Dios no cambia. Eso significa que es inmutable, ¿ya? Porque puede ser eterno, pero puede cambiar. Es decir, hoy día decir una cosa y en 5 años más decir otra. ¿Ya? Por esa razón que es necesario que tengamos la certeza de que Él no cambia. Y eso aparece en estos 3 pasajes.
¿Quién va a buscar Malaquías 3:6? Yo, Ya. Santiago 1:17. Amor, ¿podría usted leerlo por ahí? No sé si está por allá usted. Sí, por supuesto. Ya. Y Números 23:19. ya, Malaquías 3 Ya. 3:6. dice así: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y a ver si me quedan ya. Ya. Ahí dice textualmente, Dios hablando al profeta, yo, Sí. y hablándole a su pueblo, él no cambia. Y por esa razón, incluso le dice que de alguna manera no habían sido destruidos, eso significa consumidos. Pero, Él no había cambiado. ¿cómo va a tomar pastilla? Ah, ya. Tendría que ser el... Ya. Santiago 1:17. Amor. Sí. Santiago 1:17. 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay mudanza, no cambia ni siquiera desde lejos. O sea, eso quiere decir el pasaje, parafraseándolo de esa manera, dice que no cambia ni siquiera un poquitito. No hay sombra de variación en él. Y el último, Números 23:19. Yo lo leo. Ya. Déjeme contar. 23:19. Dice así. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló y no lo ejecutará. Tal cual. Dios no se arrepiente. Dios no cambia su parecer. Porque no es como el ser humano que toma decisiones a tonta ni a loca. Él no, cuando decide algo y toma algo, está dentro de su plan. Dentro de, como más adelante vamos a ver, que él incluso sabe todas las cosas, entonces evidentemente su plan es perfecto. Y cuando toma la decisión, la toma y no está cambiando cada 30 segundos, cada año. No sé si a ustedes le ha pasado, de repente nosotros como padres, a veces cometemos el error de cambiar. Decimos, no, ya, te voy a castigar, voy a hacer tal y tal cosa. Y después resulta que no lo hacemos. Nosotros como hombres nos pasa, tomamos decisiones y después nos damos cuenta que a lo mejor no era la mejor decisión y nos retractamos, tomamos después otra decisión. Porque a lo mejor en ese momento no teníamos toda la información o suponíamos cosas que después no sucedieron. O sea, nosotros pasa, nosotros cambiamos, pero Dios no cambia. Ojo que la actitud que Dios tiene de arrepentimiento hacia el pecador no es un cambio de actitud. Siempre Dios ha estado disponible para ayudar al ser humano. Es parte también de su esencia, ¿ya? Él determinó ciertos detalles que la semana pasada estuvimos viendo que tiene que ver con el tema de la salvación. Y si evidentemente, se me cayó la presentación, y si evidentemente uno no lo realiza, bueno, entonces su amor no puede operar. Así es. ¿Ya? Hasta allí, con estos tres que hemos visto hoy día, ¿habrá alguna duda, alguna pregunta hasta allí? Hemos visto lo que Dios es espíritu, que Dios es eterno, que Dios es inmutable. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué duda cabe? No hay duda para mí. Ya. Muchas gracias. Ya la idea es que podamos ir compartiendo. Si alguien va teniendo alguna duda, me va preguntando nomás. De repente yo me entusiasmo y soy súper apasionado para explicar y hablar, pero tiene que ver con mi forma de ser. Así que usted me puede detener, escribir en el chat o detenerme simplemente mientras voy hablando. Eso es por hoy día. Vamos a verlos todos, pero no todos el mismo día porque creo que de esa manera es más sana. La segunda parte
que corresponde a los nombres de Dios. ¿Cómo yo voy a conocer a Dios? Primero que nada, relacionándome con Él, es decir, orando, conversando con Él, a eso me refiero cuando digo la palabra orar, conversando con Dios, leyendo evidentemente de su palabra, pero también podemos ir aprendiendo algunas cosas de cómo Él es y cómo se comporta. Y los nombres de Dios nos revelan, además del carácter de Dios, nos revelan el cómo se relaciona con los seres humanos y con su creación. Por eso para mí es de vital importancia que todos conozcamos al menos un par, o más que el nombre, o cómo se llama, o cómo se escribe, que conozcamos el significado de fondo que hay en sus nombres. ¿Hay nombres de Dios? Cuando nos referimos a nombre de Dios, nos estamos refiriendo específicamente con los nombres que se da a conocer la primera persona de la Trinidad, es decir, lo que llamamos Dios Padre. Aquí hay. ¿Ya? Esto es así, ya que en inicio solo se da a conocer con sus relaciones. Eso es interesante. Cuando Moisés le pregunta a Dios por el nombre, en Éxodo, cuando manda a Dios a liberar al pueblo de Israel y Moisés le pregunta por su nombre, es porque en ese momento no se conocía el nombre de Dios. Dios se fue mostrando a lo largo de la antigüedad según cómo se relacionaba con el ser humano, con las personas y con su creación. Pero hasta ese momento, Moisés le pregunta porque no había un nombre para Dios. ¿Cómo le llamaban? Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, etc. Y Moisés creció en Egipto, donde habían muchos dioses y todos los dioses tenían un nombre. De allí viene la pregunta de Moisés. ¿Cuál es tu nombre? ¿Ya? Y eso es interesante de poder ir aprendiendo. Hay nombres de Dios que son únicos y hay otros nombres de Dios que son compuestos. ¿Ya? Vamos a partir el día de hoy por uno solo, y es el primero que aparece en la Biblia, y para eso los voy a invitar a leer solo el primer versículo de Génesis 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien. En el principio entonces dice que creó Dios los cielos y la tierra. En una versión de la Biblia llamada versión en traducción textual, dice, en un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Porque la palabra Dios, que es traducida al español, en el hebreo original aparece como Elohim. Se escribe de esa manera. Perdónenme mi mala producción, pero bueno, hasta el español a veces me sale mal pronunciado, si no le preguntan a la gatita. Es así mi español, pero se llama Elohim. Y dice literalmente, en el principio creó Dios, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En el versículo 2, pero la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas, ya. Versículo 3, entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. En el cuarto, y vio Elohim que la luz era buena, y Elohim hizo separación entre la luz y la oscuridad. Versículo 5, y llamó Elohim a la luz día, a la oscuridad llamó noche. Y así, en Génesis 1 aparece alrededor de 32 veces la palabra Elohim. No aparece ninguna otra palabra que en nuestro español se traduce como Dios en Génesis capítulo 1. Y es radical la diferencia cuando vemos Génesis capítulo 2 en el original, porque en el capítulo 1 habla Elohim, 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 32 veces. Y cuando pasamos Génesis capítulo 2 aparece el nombre de Jehová. Y es interesantísimo entonces ver que la diferencia que los escritores de la Biblia tienen en el uso de los nombres que hacen referencia a Dios. ¿Por qué? Para nosotros vamos a estudiar un poquito esto para poder entender el significado real de algunos pasajes. Por ejemplo, Elohim tiene dos raíces. Nosotros separamos la palabra en dos y parte con él. ¿Ya?
Él en español tiene un significado, evidentemente, pero en hebreo el significado de la palabra él significa poderoso, fuerte. Más de 250 veces en el Antiguo Testamento se traduce como el gran poder de Dios. Solo la palabra él, ¿ya? ¿Se está entendiendo? Solo esta partecita de allí. En la Biblia más de 250 veces aparece y quiere decir algo poderoso, algo fuerte. Y muchas veces se traduce como el gran poder de Dios. Solo la palabra él. Y además está también como raíz de la palabra Elohim, la palabra Alá. Alá en árabe significa Dios. ¿Ya? En hebreo, Alá significa declarar o jurar. Implica una relación en el pacto, entonces. De allí, entonces, que la palabra Elohim signifique, por un lado, poderoso, Dios, fuerte. Ya la palabra Él es muchas veces traducido simplemente como Dios. Sin embargo, aquí en 32 veces aparece la palabra Elohim. Y además, esta palabra Elohim tiene como raíz la palabra la, que significa jurar o declarar. No solo eso, vamos a leer enseguida esos pasajes, esperen un poquito. No solo eso, sino que además la palabra Elohim está en plural. Literalmente, aquí se dice, en vez de leerse en español Dios, debería leerse dioses. Porque todo término en hebreo que termina en him, H-I-M, es plural. Entonces aquí está hablando de dioses, ¿ya? Pero no dioses porque existan más de un dios. Y ahí viene lo complicado de poder interpretar correctamente de alguna manera, de alguna forma, esta palabra. Elohim está en plural. La palabra Elohim nos trae y de alguna manera quieren indicarnos una trinidad en forma no directa, en forma indirecta. Porque hay dioses dentro de este Dios. ¿Se entiende? Leamos por favor algunos pasajes para ir de alguna manera entendiendo, de alguna manera comiendo un poquitito esto que estoy indicando. Ya leímos, por ejemplo, Juan 1. Yo leí el Génesis 1.3, nos quedaría leer lo que es Salmos 110.4 y Colosenses 1.16. Salmo 110:4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Amén. Ahí la palabra que dice juró tiene que ver con la palabra Alá, que estuve viendo hace poquitito, que es raíz de Elohim. En Colosenses 1.16 dice así, porque en él fueron, a ver, sí, estoy con audio ya. Dice así, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Todo eso que tiene que ver allí tiene que ver con la palabrita Elohim, de alguna manera que nos da todo lo que es el poder, la autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver la palabra Elohim. ¿Por qué entonces aparecerá en la Biblia, en el capítulo 1, Génesis capítulo 1, la palabra Elohim 32 veces y nos sale Dios de ninguna otra forma expresada en Génesis capítulo 1? Y esto para mí es lo maravilloso y quiero que se queden con esto. Si no me entendieron los demás, quédense con esto. En el uso de la palabra Him, Elohim, para los hebreos, si bien es cierto y reconocen esta pluralidad, resulta que para los hebreos o judíos, por costumbre, por contexto, por cultura,
toda cosa que es importante está en plural. ¿Ya? Por lo tanto, ellos no se imaginan hablar de Dios en singular. Cuando hablan de el único y hablan de uno, el único Dios verdadero, hablan de lo hablan en plural, cuando en realidad se están haciendo referencia en singular. Pero eso lo hacen por una cultura, por su contexto, porque de alguna manera no es posible redactar con palabras, de alguna manera, el enorme poder y magnificencia que tiene Dios. Y ahora volvemos al capítulo 1. Estamos hablando de Génesis capítulo 1, cuando Dios crea todo lo que existe, el universo, cuando Dios crea la tierra, cuando Dios coloca plantas, cuando Dios coloca animales. ¿Cómo es posible pensar en ese Dios sin pensar en poder, sin pensar en magnificencia, sin pensar en un ser que habla y las cosas comienzan a emerger? Eso es poderoso. Por lo tanto, para los hebreos no pueden pensar en ese Dios que dice separe las aguas y separa los océanos por un lado, los continentes para otro lado. No es posible pensar en eso, en un Dios que no es poderoso. Por eso la palabra Elohim trae poder, trae pluralidad, trae grandeza, porque el Dios que crea es el Dios que crea de la nada, porque dice inicialmente que había un caos, en el versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía, no había nada aquí en la tierra, y comenzó a ordenar y comenzó a crear todo lo que nosotros podemos ver. Y yo sé que ustedes, y muchos de ustedes, conocen muchos lugares muy hermosos de la naturaleza aquí en Chile. Imagínense que todos esos lugares que fueron creados, que nosotros no somos capaces ni siquiera de mover una roca muy pesada, eso Dios lo creó con su voz. No bajó Dios y tomó con sus manos la madera, plantó el huerto, no, lo hizo con su voz. Por eso que en Génesis 2 es tan importante y cambia el nombre, porque en Génesis 2 se habla de la creación del ser humano, cuando Dios lo forma el ser humano con su mano, y en ese caso no es Elohim el que forma. Cuando Génesis 1 habla de la creación del ser humano, también lo dice con su voz, porque este tipo de Dios es enorme, es potente, maravilloso, es tremendamente hermoso. Pero también hace referencia a que jura y mantiene su creación, porque recuerden que la segunda parte, la segunda raíz de la palabra Elohim, tiene que ver con jurar, con declarar. Por lo tanto, Dios crea por su poder esta tierra y por el mismo poder la mantiene creada. Por eso es que Dios no destruyó en Noé al ser humano, destruyó gran parte de la creación, pero mantiene el planeta Tierra construido, pero busca un justo que mantenga de alguna manera la descendencia del ser humano, y en este justo manda a todos los animales terrestres para que sigan viviendo, porque la mantiene, la ha declarado por su propio amor a su nombre, mantenerla en pie, su creación. Entonces acá dice que por un lado, este nombre significa suprema soberanía y gloria, y por otro lado, es una relación de pacto, de mantener siempre fiel en guardar. Dios se comprometió a través de su propia creación, en ese mismo instante que creó, a mantener esta creación. Terminemos con estos tres pasajes. Amor, ¿podría usted leer Isaías 43:7? Está ahí negro, ¿no? Está Sí, muteada por si acaso. Estoy aquí. Efesios 2:10 y Colosenses 1 del 21 al 22. Ya, Isaías 43:7 dice: traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria, fui yo quien los formé. Él lo creó para su gloria, Dios fue quien nos formó. Maravilloso. Efesios 2:10. Amén.
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Y Colosenses 1, 21 y 22. Amén. Dice así, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os has reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin manchas, irreprensibles delante de él. Amén. Muy bien. ¿Qué tiene que ver el último pasaje de Colosenses con todo lo que hemos dicho? Es Dios, es Elohim que crea en el Antiguo Testamento. Pero recuerden que Dios es uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno. Es Dios, Elohim, quien crea y mantiene ese pacto de su creación. Es el mismo atributo que podemos leer aquí que hace Jesús. En otro tiempo ustedes, puede haber sido, si lo puedo parafrasear, estaban destruidos, como el planeta Tierra se cuenta en Génesis 2, estaba desordenado y vacío. Y ahora yo, por medio de Jesús, nos ha creado santos, intachables e irreprensibles delante de él. Y así como el Elohim, de alguna manera, en su propio nombre, ha mantenido y juramentado el pacto de mantener la creación, así también a través de la sangre de Jesús derramada en la cruz, él nos mantiene y nos cuida y está con nosotros todos los días. Y ha jurado por su propio nombre a llevarnos hasta el final. Me emociono. Me salen lágrimas en los ojos porque es maravilloso lo que Dios hace por nosotros. ¿Alguien nos puede guiar en oración? Amén. Bendito Dios y Padre Santo, le alabamos, le glorificamos, damos todo tributo a usted, Dios Todopoderoso, Dios creador del cielo, la tierra, el mar, la fuente de las aguas, Dios creador de todas las aves y los peces del mar. Gracias, porque también nos creó a nosotros, los hombres. A imagen suya somos creados, Señor. Gracias por su bondad, por esta bendición que tenemos de poder tener a alguien que nos haga un estudio para entender, para comprender quién es Dios. Su palabra lo ha ratificado, lo ha sellado en esta tarde. Bendiga a su Hijo, bendiga a sus siervos, Señor. Y bendiga a todos los que estuvieron oyendo, Señor, que en cada uno de ellos comience a ver ese deseo de hambre, pero de hambre de la palabra de Dios. Usted dice en su palabra que usted es el pan de vida para nosotros. Y este pan de vida lo encontramos en su palabra, en las Sagradas Escrituras. Porque al momento de que nosotros nos interesamos por aprender, por entender, nace ese deseo de seguir aprendiendo, porque lo que nos espera, Señor, es la salvación tan grande, se ratifica de esta forma. Yo la cultivo leyendo las Sagradas Escrituras. Nosotros crecemos en el conocimiento de la palabra, juntándonos como se junta el profesor con los alumnos. Cuando comenzamos la primaria, cuando algunos estudiaron la secundaria, cuando algunos estudiaron
en la universidad o en un instituto, Señor. Sabemos que todas aquellas personas que se interesaron por aprender, ahora son profesionales, tienen un rubro, tienen un trabajo seguro, tienen un cartón, tienen un catálogo, que han leído, que han aprendido una profesión y de eso pueden vivir. Pero esa vida es pasajera. Pero nosotros aprendiendo de su palabra vamos a obtener la vida eterna. Gracias, Señor, por este momento de interesarnos todos juntos por aprender de su palabra y de saber quién es Dios, cómo es Dios, los atributos de Dios. Y usted es espíritu. Por lo tanto, usted nos enseña en su palabra que donde hubieren 2 o 3 congregados en su nombre, usted estaría en medio de ellos. Por lo tanto, en esta tarde, con mayor razón, porque habemos más de 10, y gracias por ello. Bendiga la familia Lépez González. Bendiga todas las ramas, Señor. Sea el apellido que sea, Señor, que en todos nazca ese deseo y en esa necesidad de aprender de las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor, por todo. Les ruego ahora desde el cielo que esto que hemos aprendido quede impregnado en nuestra mente y en las tablas de nuestro corazón. Todos se lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya. Espacio para dudas, para preguntas. Y si no, nos vamos a oraciones. No sé cómo lo guían ustedes.